El color negro de la maglia es un homenaje a Giuseppe Di Coscelli, uno de estos personajes curiosos que se hacen un hueco en la historia y que en este canal somos muy aficionados. Giuseppe era un jugador de fútbol que jugaba en el Casale, equipo cuya equipación curiosamente es negra. Nuestro personaje, además de futbolista, era un apasionado del ciclismo y se plantó en la salida del Giro de 1926, competición que aún estaba muy lejos de ser profesional, como un ciclista independiente. Se cuenta que Di Coscelli solía parar a almorzar y rara vez llegaba con menos de media hora de diferencia respecto a los últimos clasificados. Esto sí llegaba. Disputó 4 etapas de la ronda italiana. En una de ellas consiguió estar fugado por delante del pelotón, tal y como cuenta Pastonesi, una gesta que le valió el reconocimiento del público a su sacrificio. Tanto fue así que la dirección del Giro de Italia en 1946, impresionada por las andanzas de Di Coscelli, decidió honrar su figura con un nuevo premio. En honor a aquel futbolista del Casale, se llevaría en cada etapa un maillot de color negro, además de una cuantiosa suma de dinero para quien llegase a la última etapa en Milán con la maglia nera. Para contar esta historia nos tenemos que ir a Italia de 1946. Es el año del Renacimiento para toda Italia, que salía destruida de una guerra. 1946 fue el año del primer Giro de Italia de la posguerra. Una vuelta a Italia que atravesó la península por unas carreteras destruidas en condiciones a menudo difíciles. El ciclismo era el deporte más seguido, no el fútbol. Demostró de una manera muy física, pero también muy popular, la voluntad italiana de recuperarse tras la destrucción de la guerra. Las cosas volvieron a la normalidad en ese Giro. Participaron muchos campeones, pero hubo 2 que enardecieron a las multitudes en ese momento: Gianni Bartali por un lado y Fausto Coppi por el otro. Pero en aquel Giro de Italia, entre los 80 ciclistas que tomaron la salida con todas las dificultades, había campeones que aspiraban a la victoria final, pero también había muchos que estaban allí para traer algo de pan a casa. Uno de ellos se llamaba Luigi Malabrocca, nuestro gran protagonista de esta historia. Luigi no era profesional, había ganado más de 140 carreras entre aficionados, no estaba al nivel de Coppi o el de Bartali, pero aún así era un ciclista que podía dar que hablar en el Giro. Bueno, si no puedes aspirar a ganar la clasificación final y llevarte el dinero a casa, podías intentar ganar algunas clasificaciones intermedias, como finales de etapa de montaña, ya que estos finales tenían premio, a veces en metálico y otras veces en especies. Malabrocca, que aspiraba a estos pequeños resultados, en una etapa pinchó, por lo que fue adelantado por todos los demás ciclistas, y al reprender la marcha no pudo alcanzarlos. Dada esta avería, se había encontrado acabando el último la etapa, pero el destino le tenía guardada una sorpresa. En aquella edición de 1946, el último en llegar no solo recibía un maillot especial llamado maillot negro o maglia nera, que se entregaba a los que en la clasificación general eran los últimos, y por supuesto también al final recibían premios tanto metálicos como premios simbólicos, pero en definitiva era lo que estaba buscando. Cuando Malabrocca se enteró que al llegar último había conseguido llevarse a casa más de lo que había recaudado en las primeras etapas, encontró su posición en la carrera. Decidió en ese momento luchar por el último puesto. Así que al día siguiente lo experimentó y trató de quedarse atrás. Cuando los demás aceleraban, él reducía la velocidad. Cuando el grupo parecía reducir la velocidad, él se detenía completamente fingiendo un pinchazo. Y dado que las carreteras estaban en mal estado, los pinchazos estaban a la orden del día, porque obviamente no había cámaras continuamente siguiendo a todos los ciclistas, de forma que no constaba si había pinchado o no. La tarde siguiente consiguió llegar el último y confirmar su maillot negro o maglia nera. Malabrocca había encontrado su lugar en la carrera, y como él dijo, si no era capaz de arrebatar el papel de líder de la carrera a Coppi, del que era muy amigo, o a Gino Bartali, podía hacerse otro hueco, y sin ninguna vergüenza dejó a un lado sus expectativas y sus objetivos, incluido por supuesto el de llegar entre los primeros para llevar a casa algo de dinero y comida, lo que en 1946 representaba sin duda una buena inversión.
Cuentan que durante el Giro de 1946, Malabrocca, último clasificado, fue el sexto hombre que más dinero ganó en premios. En 1948, Malabrocca no fue invitado al Giro y no pudo ganar su premio. Ese año, la Maglia Nera la ganó un auténtico héroe, Aldo Bini, un toscano que sufrió una caída tremenda durante las primeras etapas y se empeñó en acabar como fuera. Con una mano rota ascendió los puertos de los Alpes a pie, empujando la bicicleta. Bini llegaba a la meta cuando el ganador de la etapa ya se comía prácticamente los postres. En ocasiones solo le esperaban 4 periodistas impresionados por su tesón. En la edición de 1949, poco antes del Giro de Italia comenzara, un equipo se encontró sin un corredor que había caído enfermo en el último minuto y decidió llamar a un no profesional llamado Santé Carolo. Era un constructor de profesión, pero un ciclista de pasión. En una llamada de última hora se le pidió que reemplazara a Fiorenzo Magni, que había sufrido una infección estomacal y no podía competir. Sin embargo, coincidencias del destino, Carolo se dio cuenta de que no podía competir con los otros ciclistas y en su lugar centró su atención en ganar la prestigiosa Maglia Nera. Había surgido un rival para Malabrocca y un duelo por la lucha en los maillot, tanto por la Maglia rosa en la cabeza del pelotón como en la cola del mismo por la Maglia Nera. De Malabrocca pronto se empezaron a contar anécdotas increíbles, como que en un momento dado había sido invitado por unas personas a parar a comer y él, evidentemente, se había detenido para perder tiempo, o que incluso una vez había salido delante de todos y para que nadie le viera, en un momento dado había encontrado un seto trepando por él. En otra ocasión decidió esconderse en el tanque de agua de un granjero. Cuando se le preguntó sobre lo que estaba haciendo, Malabrocca respondió: montando el Giro. El granjero asombrado comentó: ¿en mi tanque de agua? Malabrocca pronto se convirtió en un personaje. Su nombre aparecía a menudo en los periódicos y llegó un momento en que la gente le seguía. Le esperaba a su llegada en la línea de meta. Podéis pensar que es algo sencillo llegar el último, pero no es así. Tenía que calcular cuándo llegaba el primero a meta y entrar el último, pero dentro del tiempo límite que da la organización, y precisamente este puesto fue lo que terminó con la participación de Malabrocca en el Giro. Con el Giro sentenciado a favor de Coppi, todo el mundo seguía el duelo por la Maglia Nera, como el escritor Dino Buzzati, que cubrió esa edición del Giro como periodista, y dijo: el último se convierte un poco en la bandera de todos los desheredados e infelices de esta tierra. En el último clasificado, uno encuentra una especie de hermano. En la penúltima etapa se disputó una contrarreloj. Buzzati siguió atentamente esa contrarreloj sin sentido, pues los corredores no se podían esconder y se limitaban a ir lo más lento posible. Cuentan que Carolo, absolutamente tranquilo, miró hacia atrás por si veía a Malabrocca, que había salido 4 minutos después. Aunque Carolo se bajara de la bicicleta y caminara, no lo atraparían. Escribía Buzzati sorprendido por ese espectáculo grotesco. En la última etapa, Carolo era el último con un colchón de 2 horas y, para asombro de muchos, Malabrocca comenzó el último día rápidamente. Reclamó un premio en efectivo por ser el primero en uno de los 4 pasos cronometrados, después de lo cual literalmente desapareció. La carrera continuó. Malabrocca todavía no se veía por ningún lado. Se había desviado a un bar donde le invitaron a comer y beber, y un aldeano local se ofreció a mostrarle su equipo de pesca. No lo he comentado, pero Malabrocca era de profesión pescador y como no tenía prisa, pues se prestó a ver la colección. El Giro de 1949 sería ganado por Fausto Coppi en la parte de cabeza. Bartali quedaría segundo y en la parte de atrás Santé Carolo ganó la Maglia Nera, quedando segundo Malabrocca. Malabrocca cruzó la meta 2 horas y 20 minutos después de Carolo, pero los jueces, cansados, ya se habían ido, asignándole el mismo tiempo que al pelotón. En consecuencia, Malabrocca acabó a 8 horas del ganador, su amigo Coppi, y Carolo
último a 10 horas. Esa fue su última experiencia en el ciclismo de élite. Luigi Malabrocca dejaría el ciclismo de carretera después del Giro de 1949 y por méritos propios se convertiría en campeón de Italia de ciclocross 2 veces. En 1950 la maglia nera la ganó Mario Gestri, todo un currante del pelotón, conocido como el carro bote del Giro, ya que se pasaba las etapas duras arriba y abajo transportando bidones a de 51, cuando la ganó Pinarello, alias Nane. Pinarello supo perder tiempo y logró dar la vuelta de honor al lado de Magni. Sin saber entonces que se trataba de la última maglia nera de la historia, con el dinero ganado le permitió crear una fábrica de bicicletas, pero eso ya es otra historia. En 1952, la presión de muchos ciclistas cansados de fantochadas y que los últimos ganasen mucho más dinero que ellos por quedar los últimos, propició el fin de la maglia nera. Si te ha gustado el vídeo y el contenido del canal, te animo a que te suscribas y si ya estás suscrito le des un me gusta. De esta forma me ayudas a seguir creando contenido. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!